Hola, mi nombre es Antonia Sanín y les voy a hablar acerca del cráneo. A continuación les voy a hablar sobre el exocráneo. Entonces, si empezamos desde acá arriba, vamos a tener la fosa incisiva por donde pasa el nervio nasopalatino y los vasos esfenopalatinos. Vamos a encontrar la sutura palatina media, la sutura palatina transversa, la lámina horizontal del hueso palatino, el agujero palatino mayor, por donde pasan los vasos y nervios palatino mayores, los agujeros palatinos menores, por donde pasan los vasos y nervios palatino menores. Acá vamos a tener la espina nasal posterior, las coanas, el hueso impar de la cara, el vómer. Acá vamos a tener una articulación con el cuerpo del esfenoides y el vómer, que va a ser la esfenovomeriana de tipo esquindilesis. Acá vamos a tener las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, que van a tener una lámina o ala medial y una lateral. Acá vamos a tener la fosa pterigoidea y acá la fosa escafoidea. Si seguimos por acá, vamos a tener el ala mayor del esfenoides. Vamos a encontrar la cresta esfenotemporal, que es donde el ala mayor del esfenoides pasa de ser horizontal a ser vertical. Después, en el ala mayor del esfenoides vamos a encontrar tres agujeros: el redondo, que no lo vemos, el oval y el espinoso. Acá. Por el agujero oval van a pasar los nervios petroso menor, el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Y por el agujero espinoso, los vasos meningios medios y el ramo meningio del nervio mandibular. Después seguimos con el hueso temporal. Bueno, vamos a tener una apófisis cigomática del hueso temporal, una cavidad glenoidea. Aquí vamos a tener la fisura petrotimpánica, por donde nos va a pasar el nervio cuerda del tímpano. Vamos a tener la apófisis estiloides, la apófisis mastoides, el agujero estilomastoideo, aquí la apófisis vaginal. Acá vamos a tener la ranura digástrica, donde se inserta el músculo digástrico, y acá el surco occipital, por donde pasa la arteria occipital. Acá vamos a tener el agujero mastoideo, por donde pasan venas emisarias mastoideas. Aquí en el agujero estilomastoideo nos va a pasar el nervio facial. Ahora vamos a tener aquí una roca o peñasco, donde en el centro vamos a encontrar el conducto carotidio y más posterior el agujero yugular. Por el conducto carotidio nos va a pasar la arteria carótida interna y por el orificio yugular nos va a pasar el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio accesorio y el bulbo superior de la vena yugular interna. Acá vamos a tener el agujero del oído, no, el agujero del oído externo. Si seguimos por acá, vamos a tener el agujero rasgado. Por el agujero rasgado nos va a pasar el nervio petroso mayor. Acá vamos a tener la apófisis basilar del hueso occipital. Acá vamos a tener la protuberancia occipital. Vamos a tener la protuberancia faríngea o tubérculo faríngeo, donde se va a insertar el músculo constrictor superior de la faringe. Acá vamos a tener el agujero magno, los cóndilos occipitales, el orificio o conducto del hipogloso, el orificio o conducto condilar posterior. Acá vamos a tener la cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa. Vamos a tener una línea nucal inferior y una línea nucal superior. Esto es básicamente lo que nos concierne de exocráneo. Ahora les voy a hablar sobre el endocráneo. Entonces, vamos a tener acá una cresta frontal interna, un agujero ciego, y aquí del hueso etmoides nos va a salir la crista gallis, apófisis crista galli. Esta va a ser la lámina cribosa del hueso etmoides,
vamos a tener unos orificios etmoidales anteriores y unos posteriores. Vamos a tener unas eminencias mamilares y unas impresiones digitales. Acá vamos a tener la sutura frontoesfenoidal, el yugo, el ala menor del esfenoides, que va a terminar aquí en la apófisis clinoides anterior. Acá vamos a tener el conducto o los conductos ópticos. Acá vamos a tener la fisura prequiasmática y acá vamos a tener lo que es la silla turca, que va a estar conformada por el tubérculo de la silla turca, la fosa hipoficiaria donde se aloja la glándula pituitaria o hipófisis y el dorso de la silla de donde nos van a salir las apófisis clinoides posteriores que no vemos. Si seguimos acá vamos a tener el ala mayor del esfenoides. Acá vamos a tener la fisura orbitaria superior que separa el ala menor del ala mayor. En el ala mayor, como vimos en el exocráneo, vamos a encontrar un agujero redondo, un agujero oval y un agujero espinoso. Si seguimos por acá, vamos a encontrar los agujeros rasgados. Esta va a ser la roca o peñasco. Entonces, acá vamos a ver el surco para el seno petroso mayor y el surco para el seno petroso menor. Acá el conducto auditivo interno, aquí el conducto yugular. Acá vamos a tener unos agujeros mastoideos que son inconstantes. Acá vamos a tener lo que se llama clivus. En el endocráneo se llama clivus, en el exocráneo es la lámina o la apófisis basilar del hueso occipital. Bueno, acá vamos a tener unos tubérculos yugulares, el agujero magno, la fosa cerebelosa. Si seguimos acá, vamos a encontrar la cresta occipital interna, el tubérculo occipital interno. Entonces acá vamos a tener el surco para el seno venoso occipital, acá el surco para el seno venoso transverso, acá vamos a tener el surco para el seno sagital superior, acá para el surco para el seno venoso recto. El seno transverso acá se va a continuar con el surco para el seno venoso sigmoideo y acá tenemos el agujero yugular, por lo que podemos decir que la vena yugular interna está formada por la confluencia de los senos venosos sigmoideos y el petroso menor. A continuación les voy a hablar sobre la columna vertebral que nos va a conformar principalmente el esqueleto axial. Esta va a tener una serie de funciones que va a hacer mantener el peso corporal, mantener una postura erecta, proteger a las meninges, la médula espinal y las raíces nerviosas y nos va a permitir la locomoción. La columna vertebral también va a tener unos segmentos que van a ser primero el cervical, que va a tener 7 vértebras, de C1 a C7. El torácico, que va a tener 12, de T1 a T12. El lumbar, que va a tener 5, de L1 a L5. Después vamos a tener el sacro, que es un hueso que se forma de la unión de más o menos 5 vértebras. Y por último, el segmento coxígeo, que va a ser el remanente o el vestigio de la cola de los reptiles, en nosotros los humanos. Esta unión de vértebras nos va a formar lo que es la columna vertebral, que en total van a ser 33 vértebras. La columna tiene unas curvaturas fisiológicas que debemos observar en una vista lateral. En una vista anterior o posterior no las deberíamos ver, que van a ser primero una lordosis cervical, después una sifosis torácica, una lordosis lumbar y una sifosis sacra. Acá tenemos la vértebra C1, también llamada atlas, es la vértebra que nos va a sostener todo el cráneo. Podemos ver que no tiene cuerpo y es la más pequeña. Entonces, empezamos con un arco anterior, donde hay un tubérculo anterior y un arco posterior. Tenemos aquí las apófisis transversas con agujeros transversos. Tenemos una cara articular para el cóndilo occipital, una cara articular para la apófisis odontoides y acá atrás tenemos una cara articular inferior para la segunda vértebra, que es axis. Esta es la vértebra C2 o axis, que nos va a permitir la flexión, extensión y rotación de la cabeza.
Entonces, desde una vista anterior podemos visualizar la apófisis odontoides, el cuerpo. También vamos a poder ver unas carillas articulares para atlas, las apófisis transversas con agujeros transversos, apófisis espinosa, que hay veces puede ser bífida o no bífida, el agujero raquídeo y acá unas carillas articulares para articularse con C3. Acá tenemos una vértebra cervical de las que son de C3 a C6, que son como las normalitas, no tienen nada en especial. Entonces, vamos a encontrar acá un cuerpo, una apófisis unciforme, apófisis transversa con agujeros transversos. Vamos a tener acá unas caras articulares superiores, unas caras articulares inferiores y, lo más característico, una apófisis espinosa bífida. Acá tenemos una vértebra torácica que va a tener un cuerpo en corazón, un cuerpo que va a estar conformado por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Vamos a tener una apófisis espinosa bastante vertical, unas apófisis transversas, una cara articular superior, una cara articular inferior y unas fositas costales superiores y unas fositas costales inferiores. Acá tenemos una vértebra lumbar caracterizada por tener un cuerpo bastante macizo, un pedículo, unas carillas articulares superiores, unas carillas articulares inferiores, una apófisis transversa, apófisis mamilar y una apófisis espinosa horizontal. Acá tenemos el hueso sacro. El hueso sacro está formado por la unión de 5 vértebras en los discos intervertebrales que nos van a formar unas crestas transversas. Nos va a formar también unos agujeros sacros anteriores aquí en la vista pélvica. También vamos a tener el promontorio, los alerones y el vértice del sacro. Este va a ser la base del sacro. Si volteamos aquí una vista posterior, vamos a tener unas articulaciones superiores, unas caras articulares superiores para conectarse con la columna lumbar, unas articulaciones, una carilla para la articulación sacroiliaca, unas crestas, una cresta mediana, una cresta sacra mediana, una cresta sacra medial y una cresta sacra lateral. Y acá vamos a tener el hiato para la articulación con el coxis. Hola, mi nombre es Antonia Sanín y les voy a hablar sobre los músculos del dorso y de la nuca. Entonces, para empezar, vamos a hacer una división entre músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos a su vez se van a dividir en 2 grupos, un grupo superficial y uno intermedio. El grupo superficial va a tener 2 planos. En el primer plano encontramos al músculo trapecio. El origen de este músculo es en la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y la apófisis espinosa de L7 a T12. Su inserción es en el tercio lateral de la clavícula, en el acromion y la espina de la escápula. Y su inervación está dada por el nervio accesorio. Su función va a ser elevar, retraer, rotar y descender la escápula. Si bajamos, vamos a encontrar acá al músculo dorsal ancho, cuyo origen es en la apófisis espinosa de T4 a L5, en la cresta ilíaca y en las costillas de la 10 a la 12. Su inserción va a estar en el surco intertubercular del húmero. Su inervación va a ser por el nervio toracodorsal y su función va a ser extensión, rotación y aducción del húmero. Ese es el primer plano del grupo superficial. En el segundo plano vamos a tener, si quitamos acá al trapecio y al dorsal ancho, vamos a tener al romboides mayor y al romboides menor. Y también vamos a tener al músculo elevador de la escápula. El músculo elevador de la escápula
va a tener su origen en la apófisis transversa de C1 a C4. Su inervación va a ser el nervio escapular dorsal y su inserción el ángulo superior del borde medial de la escápula. Su función va a ser, como lo dice su nombre, elevar la escápula. Si seguimos con el romboides mayor, el romboides mayor va a tener su origen en la apófisis espinosa de T2 a T5. Su inserción va a ser en el ángulo inferior del borde medial de la escápula y su inervación va a ser el nervio escapular dorsal. Su función va a ser más que todo retraer y elevar la escápula. El romboide menor, este de aquí, va a tener su origen en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 a T1. Su inserción va a estar dada en el borde medial al nivel de la espina de la escápula. Su inervación va a estar dada por el nervio escapular dorsal y su función va a ser igual al romboide mayor, retraer y elevar la escápula. Esos son los músculos del segundo plano. Después, en el grupo intermedio, vamos a tener dos músculos. Si quitamos los romboides, vamos a poder ver dos musculitos que van a ser el serrato postero superior y el serrato postero inferior. El serrato postero inferior va a tener su origen en el ligamento nucal y en la apófisis espinosa de C7 a T3. Su inserción va a estar dada en el borde superior de la costilla de la 2 a la quinta y su inervación va a estar dada por el nervio torácico superior. Su función va a ser elevar las costillas de la 2 a la 5. Si seguimos con el serrato postero inferior, vemos que su origen va a estar en la apófisis espinosa de T11 a L2. Su inserción va a ser en la parte inferior de las costillas de la 9 a la 12 y su inervación va a estar dada por el nervio torácico inferior. Su función va a ser la depresión de las costillas. A continuación les voy a hablar sobre los músculos intrínsecos del dorso. Entonces, sabemos que están divididos en tres planos. En el primer plano vamos a tener el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello. El músculo esplenio de la cabeza tiene su origen en el ligamento nucal, en la apófisis espinosa de C7 a T4. Su inserción va a estar en la apófisis mastoides y en el tercio lateral de la línea nucal superior. Aquí. Su inervación van a ser los ramos posteriores de los nervios cervicales medios y su función va a ser bilateralmente extender la cabeza, unilateralmente la flexión de la columna y la rotación del cuello hacia el mismo lado. Ahora tenemos el esplenio del cuello. El esplenio del cuello va a tener su origen en la apófisis espinosa de T3 a T6. Su inserción va a ser en las apófisis transversas de C1 a C3 y su inervación van a ser los ramos posteriores de los nervios cervicales inferiores. Su función va a ser igual a la del esplenio de la cabeza. En un segundo plano tenemos a los músculos erectores de la columna, que todos van a provenir de una misma masa común, donde también vamos a encontrar la fascia toracodorsal. Entonces, estos son de lateral a medial, son el iliocostal, el longísimo y el espinoso. El iliocostal va a tener tres divisiones, que va a ser cervical, torácica y lumbar. El longísimo y el espinoso también van a tener tres divisiones, pero van a ser de la cabeza, cervical y torácica. La inervación de estos tres músculos erectores de la columna son los ramos posteriores de los nervios espinales de cada región y sus funciones van a ser básicamente las mismas: extender la columna y la flexión lateral de la columna. Después tenemos en un tercer plano
a los músculos transversos espinosos, es decir, que van de apófisis transversa a apófisis espinosa. Estos músculos son más bien una clasificación teórica porque anatómicamente es muy difícil verlos. Y son el semiespinoso, los multífidos y los rotadores, todos inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales y todos con funciones muy específicas y muy parecidas como la estabilización de la columna vertebral y en el caso del semiespinoso, la rotación opuesta de la columna y la extensión de la cabeza al tener una porción en la cabeza, una torácica y una cervical. En el tercer plano también vamos a encontrar los segmentarios dorsales, que van a ser 3 también, los elevadores de las costillas, los interespinosos, que van de apófisis espinosa a apófisis espinosa, y los intertransversos, que van de apófisis transversa a apófisis transversa. Estos, al igual que los transversos espinosos, también están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales y su función. En el caso de los elevadores de las costillas, como lo dice su nombre, elevar las costillas. En el caso del interespinoso, ayudan en la extensión de la columna vertebral. Y en el caso de los intertransversos, ayuda en la flexión bilateral de la columna vertebral. A continuación les voy a mostrar los músculos de la nuca. Entonces, los músculos de la nuca van a ser 2 rectos y 2 oblicuos. Aquí podemos observar el músculo recto posterior mayor y acá el músculo recto posterior menor. Aquí tenemos el músculo oblicuo inferior o mayor y aquí el músculo oblicuo superior o menor. Aquí vamos a tener un triángulo suboccipital, que lo vemos acá, conformado por los 2 músculos oblicuo menor y mayor o inferior y superior y por el músculo recto posterior mayor. Por este triángulo suboccipital nos va a pasar la arteria vertebral y el nervio suboccipital.